Los hospitales, lugares de esperanza, curación para muchos, también puede convertirse en escenarios de terror y desesperación. En estas instituciones donde la fragilidad humana se enfrenta a la crudeza de la enfermedad y la muerte, se teje un velo de misterio y angustia que se entrelaza con los pasillos iluminados por luces fluorescentes y los susurros inquietantes que se deslizan entre las sombras de la noche. Los hospitales, con sus largos corredores vacíos y habitaciones silenciosas, albergan historias macabras y encuentros sobrenaturales que desafían la lógica y estremecen el alma. Desde antiguos sanatorios abandonados hasta modernas instalaciones médicas, los relatos de sucesos inexplicables y apariciones fantasmales han alimentado el imaginario del terror, convirtiendo estos lugares de sanación en escenarios propicios para narrativas llenas de suspenso, miedo y escalofríos. En este contexto, adentrarse en la oscuridad de los hospitales es sumergirse en un mundo donde lo desconocido acecha cada esquina y donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina peligrosamente. Así, en este espacio, donde la vida y la muerte se entrelazan, el terror encuentra un fértil terreno para germinar, dejando a su paso una estela de inquietud y terror que perdura más allá de la página de las historias que los cuentan. Estás escuchando el universo del terror. Comencemos. Nunca había sido un fan de los espacios reducidos y oscuros, pero en ese momento, allí estaba yo, al pie de un antiguo hospital psiquiátrico abandonado. Era una noche fría de noviembre. La luna llena iluminaba medio imponente edificio, acentuando aún más su aura inquietante. Mi curiosidad por la historia oculta y los rumores de fantasmas que habitaban el lugar habían llevado mis pies hasta ahí. Empujé la linterna y entré. La puerta chirrió y el eco resonó por el vasto corredor delantero. A pesar de que no había estado en uso durante décadas, el aire estaba impregnado con un olor enfermizo, como una mezcla de medicamentos caducados, polvo y un leve toque de moho. Caminé por el pasillo. Cada chirrillo de mis zapatos parecía gritar en la estructura silenciosa. Pasé varias habitaciones desmoronadas, con camas oxidadas y aparatos médicos de épocas antiguas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis. Algunas de ellas parecían advertencias que decían no debiste venir aquí. Traté de restablecer la importancia y seguir adelante. Los rumores decían que había muchas personas curiosas que entraban a ese lugar, sin en cambio, ya no volvían a salir. Dejé caer mi linterna y el miedo invadió mi cuerpo. Rápidamente la recogí y apunté en dirección al sonido. Pero nada. Solo estaba las paredes rotas y el oscuro pasillo. Pero una parte de mí no podía ignorar el hecho de que estaba completamente solo en un antiguo hospital psiquiátrico.
No puedo evitar preguntarme si los rumores eran ciertos y si realmente había algo más en este lugar, algo oscuro y maligno. Mis pensamientos se volvieron más oscuros y empecé a arrepentirme de haber venido. Me recordé a mí mismo que era un explorador urbano, que había estado en peores lugares, pero este era diferente. Se sentía diferente. Había algo en el aire, algo en las sombras que tenían esta constante alerta. Decidí que lo mejor era salir, pero cuando me di la vuelta para regresar, el camino parecía haber cambiado. El corredor que antes parecía simple y directo ahora parecía un laberinto sin fin de puerta y pasillos oscuros. Las sombras parecían moverse y las paredes parecían cerrarse sobre mí. Mi respiración se volvió pesada y mi corazón latía con fuerza. Sentía que cada sombra ocultaba algo, que cada rincón ocultaba un secreto que no quería descubrir, pero ya estaba aquí, atrapado en este lugar. No podía simplemente dar media vuelta y salir. Tenía que encontrar la salida. Y entonces lo oí, un susurro suave y casi inaudible. Venía de una habitación al final del corredor. Casi parecía una voz humana, una voz llena de dolor y sufrimiento. No quería acercarme, pero algo me llevó hacia ella. Al entrar a la habitación, la luz de mi linterna reveló una figura en la esquina. Me quedé helado en el acto. Mi sangre se volvió hielo y el terror me inundó. La figura, o más bien, lo que dejó de ella, se levantó lentamente y miró en mi dirección con ojos vacíos y sin vida. Era demasiado tarde para arrepentirme. Ya estaba aquí. Y en ese momento, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. La figura emitió un grito lastimero que me heló la sangre. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaron a moverse. Estaba como paralizado. Salí al corredor y corrí, pero el edificio parecía jugar conmigo. Cada pasillo conducía a otro y cada puerta se abría a una habitación más oscura que la anterior. Los sonidos del hospital aumentan, chillidos lejanos, risas bajas y susurros que apenas audibles llenaban el aire. Corrí sin rumbo, luchando por mantener la orientación, pero la estructura del hospital parecía cambiar con cada giro. Pasillos que antes parecían rectos ahora se curvaban y torcían en ángulos imposibles. Puertas que antes estaban cerradas ahora están abiertas, revelando más de la oscuridad del edificio. El susurro que había oído antes se convirtió en un grito constante, resonando en mis oídos, volviéndome loco. Podía oír voces en mi cabeza, risas, el sonido de mis propios pasos resonando en el silencio. Y las sombras bailaban a mi alrededor, como si estuvieran vivas. Las voces se volvieron más fuertes, llenando mi mente, ahogando mis pensamientos. Rápidamente corrí hacia un cuarto pequeño, el cual al parecer era una bodega. Fue ahí cuando pude ver a una persona real, la cual me hacía señas de que guardara silencio.
Fue ahí cuando no supe cómo reaccionar, pues no estaba solo. En un último intento desesperado, saqué mi teléfono, tembloroso. Intenté marcar un número, cualquier número, pero mi pantalla mostraba sin señal. Intenté enviar un mensaje de texto, una llamada de emergencia, cualquier cosa que pudiera contactar con el mundo exterior, pero no había nada, ninguna barra, ninguna red, ninguna señal. Mi único vínculo con el mundo exterior estaba muerto y, con él, cualquier esperanza de ser rescatado. Las paredes parecían cerrarse sobre mí y las voces en mi cabeza aumentaron en intensidad. La desesperación me embargó y todo lo que podía pensar era en el error que había sido venir a este lugar. Entonces, un sonido, un sonido distinto a los demás, un sonido real, pasos. Algo o alguien se acercaba a mí en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir el frío sudor corriendo por mi frente. Aquella mujer que se encontraba en la misma habitación parecía tener varios días ahí. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y su expresión eran de un dolor inmenso. Había una especie de familiaridad. En ese momento me percaté que esa mujer se encontraba en medio de un círculo de sal, lo cual, al mirarme, dudaba si era una persona real u otro de esos espíritus que se encontraban en el hospital. Los círculos de sal de protección son una práctica utilizada en diversas tradiciones y espirituales y creencias populares como una forma de crear un espacio seguro y protegido. Se cree que la sal tiene propiedades purificadoras y de protección, y al dibujar un espacio o un círculo de sal alrededor de uno mismo, de un objeto o de una área, se busca establecer una barrera que impida la entrada de energías negativas, entidades indeseables o influencias perjudiciales. En muchas culturas la sal se considera un elemento sagrado y se le atribuye poderes de limpieza y purificación. Se cree que al crear un círculo de sal se forma una barrera que protege el espacio interior. Ya aquellos que están dentro de ella, además de proteger contra energías negativas. Algunos creen que los círculos de sal también pueden bloquear influencias malignas, malas intenciones o incluso entidades sobrenaturales no deseadas. El proceso de crear un círculo de sal de protección puede variar según la tradición o creencias en particular. Algunas personas simplemente esparcen la sal alrededor de una área a lo largo de las entradas y ventanas de una casa, mientras que otros dibujan un círculo con sal en el suelo o en una superficie específica. Al hacerlo se puede recitar oraciones o mantras, visualizar la intención de protección, utilizar otros rituales asociados para fortalecer el efecto del círculo. Había escuchado que la eficiencia y el significado de los círculos de sal de protección pueden variar según la creencia personal y la intención con la que se realice la práctica. Algunas personas lo consideran una medida simbólica para reforzar su propia seguridad y bienestar emocional, mientras que otras pueden crear una capacidad para actuar como un verdadero o una verdadera barrera contra fuerzas negativas. Al regresar a mi realidad, traté de mantener contacto con esa mujer la cual seguía en duda si era real.
Tenía los ojos rojos y un aspecto muy pálido. Claramente se encontraba un poco oída y al percatarse de mi presencia, me gritó que huyera lo más lejos posible que pudiera, pues este lugar, al parecer, no tenía salida. Fue en ese momento donde la mujer comenzó a enloquecer y tirar todas sus pertenencias. Así que al tratar de levantar algunas cosas pude ver una credencial lo cual tenía su nombre. Se trataba de una mujer que estaba internada en el hospital psiquiátrico. Era algo que me hacía dudar aún más, pues al investigar sobre el lugar se había cerrado, se había dejado de elaborar, pues por mucho tiempo, por varias negligencias médicas y por ese error y esas negligencias fue cerrado, clausurado por el personal de salud. En ese momento traté de acercarme a la mujer para preguntarle si se encontraba bien o si podía ayudarla. Fue cuando en medio de su desesperación me jaló y en cuestión de segundos me percaté que ya me encontraba dentro del círculo de sal. Así que en ese momento, de cierta forma, me sentí protegido. Sin embargo, había algo dentro de mí que deseaba huir de esa mujer. Traté de mantener la calma en ese momento. Sabía que debía hacerlo. Fue en ese momento donde aquella mujer empezó a contarme su historia, a decirme que estaba desesperada de vivir en aquel hospital. Pues al parecer, era el mismo infierno. Y desgraciadamente ella se encontraba condenada a vivir ahí por el resto de sus días. Claramente no comprendía lo sucedido. No obstante, traté de analizar a esa mujer que estaba confiando en mí. Crucé los brazos y mientras salía cada palabra de su boca, comenzaba a entender el por qué se encontraba en ese lugar. La mujer comenzó a mencionar que sus hijos le habían metido al hospital psiquiátrico a raíz de la muerte de su hermano, del cual la habían culpado. Sin embargo, me juró que ella no había sido la causante de aquel accidente, pues aseguraba que en esa ocasión un espectro estaba en ese lugar y se había apropiado del alma de su hermano. Así que al tratar de explicarle lo sucedido a sus familiares, afirmaron que estaba loca e inmediatamente la ingresaron al hospital psiquiátrico, el cual ya llevaba 10 años de estancia. Mientras la mujer seguía hablando, un llanto inundaba sus palabras, cada gesto y expresión me hacían saber que el mundo a veces era muy injusto. Así que mientras relataba los hechos, llegó al punto donde comenzó a contarme acerca de las negligencias que realizaban en el hospital. Pues solían pasarse de medicamentos para sedar a los enfermos y en varias ocasiones estos perdían la vida. Y mientras aumentaban los casos, los ruidos y espectros extraños se hacían más presentes en el lugar. Por un momento el personal de salud pensaba que eran los mismos pacientes quienes, en su locura, se encargaban de espantarlos y generar ese miedo en el hospital. Sin embargo, con el paso de los días, el personal se comenzó a dar cuenta de ciertas actitudes y sucesos que ya no eran normales. Hasta que un día uno de los doctores amaneció ahorcado en su habitación. Todos en ese momento pensaban que se había tratado de un suicidio. No obstante, al dirigirse al baño, habían dejado un mensaje con rastros de sangre donde se mencionaba que se haría justicia
por todos los pacientes que habían perdido la vida. Así que al investigar si había sido uno de los internos y al revisar las cámaras de vigilancia, se percataron de sombras extrañas, los cuales estaban en el lugar. Fue así cuando comenzaron a sospechar de la existencia de almas en pena, las cuales estaban en ese lugar. Las cosas cada vez se hallaban más fuera de control. Los pacientes se enloquecían más, al igual que el personal, pues todos estaban renunciando y el hospital se estaba quedando sin atención. La situación preocupaba cada vez más y más, pues algunos pacientes comenzaron a suicidarse o simplemente de un día para otro ya no contaban con signos vitales. Fue entonces cuando familiares de los pacientes comenzaron a denunciar al lugar y este fue clausurado al poco tiempo. Al escuchar aquella historia y cómo había surgido todo, comencé a cuestionar a la mujer del por qué ella seguía en ese lugar. Así que rápidamente me respondió que su familia nunca llegó por ella. En ese momento fue la única que permaneció en ese lugar con la esperanza de que algún día ellos fueran. Sin embargo, nunca llegó. Aquella mujer se había quedado sola, en medio de la oscuridad, la lejanía y el abandono de aquel lugar. No obstante, al pensar que se encontraba sola, se equivocó completamente, pues en ese momento comenzaron a salir aquellas almas en pena, las cuales habían sido víctimas de todas las negligencias. La mujer había explicado que no era posible poder comprender si estaba loca, si las almas eran parte de su imaginación o simplemente se trataba de una circunstancia real. Así que en medio de aquellas situaciones, la mujer trató de no perder más la calma en búsqueda de alguien que la salvara, o al menos la comprendiera. Pasaron los días, incluso los meses, y aquella mujer me contaba que sus únicos amigos eran aquellas almas, que si bien se trataba de algunas buenas, también había unas endemoniadas. La situación se había vuelto difícil, pues una alma en particular se encargaba de seguirla todo el tiempo. Ahí era el surgimiento de los círculos del sal, mismos que de cierta manera la protegían del mal y de aquellos daños que podría ocasionarle esta entidad. Aquella historia resultaba muy triste, parecía que se trataba de una persona la cual estaba atrapada en un mundo y nadie se había percatado de ello. Nadie se había percatado. Era como si no conociera el exterior, como si no importara nada más que ese hospital. En ese momento me llegó una vibra muy pesada, misma que me hizo sentir que debía irme en ese momento. Sin embargo, no sabía cómo ni en qué momento. Simplemente debía hacerlo para estar bien. Pero de una u otra forma, aquel círculo de sal me había protegido de todo lo malo que pudiera suceder. Traté de convencer a la mujer que me compartiera un poco de su elemento. Ella sabía que era para poderme ir de ese lugar y al parecer ella no estaba dispuesta a quedarse sola. Fue ahí cuando me percaté que no era tan buena como parecía, pues en medio de su desesperación quería retenerme entre sus engaños. Claramente yo no estaba dispuesto a permitir esta situación, pues debía estar cuerdo para salir de este lugar, al menos con vida. En ese momento yo no sabía a quién temerle más, si a esa mujer que claramente estaba enloqueciendo cada vez más, o a los espíritus que
nos rodeaban por todas partes. Mi cabeza comenzó a dar vueltas cada vez, arrepintiéndome más de lo que estaba sucediendo, así que traté de pensar estratégicamente lo que debía hacer para que esa mujer me dejara tranquilo. Así que después de pensar la situación supe que lo correcto era decirle que la ayudaría a buscar a su familia para tratar su condición y que se fuera con ellos y fuera feliz. La mujer dudaba de mi palabra. Le costaba confiar en mí, pero no tenía otra alternativa más que ayudarme. Fue en ese momento donde supe que era lo mejor. Así que tomó sus cosas y me dijo que la acompañara, pues no era tan fácil salir de ese lugar como parecía. Pues quien trataba de hacerlo quizás sí salía, pero sin vida. Con miedo y con la duda de si también podía confiar en aquella mujer se hacía cada vez más grandes, así que traté de controlar mis nervios y seguí el camino que quizás era el correcto. Así que mientras recorríamos los pasillos del hospital, comenzaba a escuchar llantos, gritos y todo tipo de almas en pena que quizás venían en el propósito principal de causar miedo a mi ser. Aquella mujer caminaba de una forma tan tranquila que era casi imposible pensar que se trataba de la existencia de algún ser o alma en pena. Así que claramente comencé a cuestionar a la mujer si ella reconocía qué alma era. Pues al final del día, ella había permanecido casi toda su vida en aquel lugar. Así que comenzó a contestar mis preguntas, refiriendo que en su gran mayoría sabía de quién se trataba, desde su forma de caminar, de llorar, inclusive hasta de gritar. Las cosas se habían salido de control, pero yo debía seguir con aquella guía de dudosa procedencia. Sabía que algo más allá de esa situación, las cosas no estaban bien. El tiempo se había vuelto relativo, las horas pasaban, mi estómago pedía comida, incluso mi cuerpo pedía un baño. Pero yo seguía en ese momento y en ese lugar, tratando de no enloquecer ni perder la calma. Las cosas iban resultando como quería. Quizás no de la forma que había planeado, pero en ese momento solo deseaba salir corriendo de ese lugar. Así que traté de buscar una alternativa a la cual me ayudara a conservar la calma y la mujer no se diera cuenta de mi nerviosismo. Al llegar a la puerta de salida, la mujer tomó un amuleto y me hizo la pregunta de qué alma me causaba menos miedo. Rápidamente respondí que la de un niño, pues se dicen que esas son las más inocentes y puras. Así que en medio de mi respuesta, la fémina tomó el amuleto y comenzó a llamar a todas las almas. Fue en ese momento que llegaron desde las más pequeñas hasta las más viejas. Abrió el amuleto y, como si fuera en un cuento, aquella luz comenzó a meterse dentro de... Esa era la promesa que había hecho sin estar consciente de la situación. En ese momento, me había atado a una alma hasta que cumpliera con la búsqueda de los familiares de esa mujer. Fue ahí donde comprendí que debía conseguir a esa familia. Si no, estaría condenado de por vida. Al salir de ese lugar sentí un frío indescriptible. Comencé a caminar y
Sentí un dolor muy fuerte en las piernas. Realmente no comprendía las cosas, así que busqué alternativas para poder irme. Parecía que había perdido la noción del tiempo por muchos días. Parecían que eran semanas, pero al darme cuenta de la realidad, ya habían transcurrido meses. Mi familia me había estado buscando. Inclusive ya me habían dado por muerto. Así que al volver a casa todos se preocuparon, pues mi semblante no era el mismo. Tenía un dolor que invadía todo mi cuerpo y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Pasaron días de búsqueda. Dejé de ser yo y me enfoqué en cumplir mi promesa. Sin en cambio, parecía que la familia de aquella mujer había desaparecido. No estaba más, por ningún lugar, ni por ninguna parte. Así que eso implicaba al final tener que arrastrar con un alma en pena, pues a pesar de intentar de todo, quitarme el dije parecía casi imposible. Esta historia es de Andrea Lizama. Si te gustan esas historias, no dudes en seguirme en todas mis redes sociales como El Universo del Terror, en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Te recuerdo que los días lunes y jueves estoy streameando a las 8 de la noche. Me puedes encontrar como Mario7424. Si gustas mandarme una historia, no dudes en enviar tu mensaje por Instagram o Facebook. Te deseo que tengas una excelente noche.